Vamos a entrar ahora en el desarrollo de una serie de métodos numéricos que no parten de la ecuación diferencial, sino que parten de formas integradas de esa ecuación que vamos a ir viendo en forma sucesiva. Los problemas a los cuales apuntan estas técnicas son esencialmente problemas de tipo elíptico, de modo que el problema base que vamos a plantear va a ser justamente un problema elíptico relativamente general. Ese problema base se expresa aquí como el laplaciano de la función incógnita u más una función arbitraria de u, x e y igual a 0, es decir, digamos un término fuente, sobre un dominio omega, trabajamos en el plano x, y de forma arbitraria, con un borde que llamamos gamma, sobre el cual se cumplen o condiciones de Dirichlet o condiciones de Neumann, es decir, sobre una parte que llamamos gamma 1 de Dirichlet, sobre una parte que llamamos gamma 2 de Neumann. Ya hemos expresado que dar condiciones de este tipo sobre un contorno cerrado determina una solución única y estable para este problema elíptico. Tengamos en cuenta que partiendo de esta formulación diferencial estamos aceptando la hipótesis de que U es de clase C2, es decir, que existe hasta la segunda derivada de la función y esta es continua. En paralelo a ese problema base vamos a considerar una versión unidimensional del problema, es decir, consideramos solo como variable independiente x, particularizando nuestro problema base, ya que el laplaciano entonces queda directamente como la derivada segunda de u respecto de x dos veces, y particularizando el término fuente en una función lineal de u y x que es u más x, entonces sobre un dominio normalizado en 0, 1, y aquí vamos a considerar en realidad dos variantes de este problema, una que llamamos primer problema, que van a ser ambas condiciones de Dirichlet, y un segundo problema donde tenemos condiciones de Dirichlet en 0 y condiciones de Neumann en 1. Para este problema vamos a ver que tenemos soluciones cerradas, que entonces nos van a permitir comparar nuestros resultados numéricos obtenidos por los distintos métodos. Justamente aquí presentamos las soluciones explícitas, las soluciones analíticas del primer problema y del segundo problema que vamos a utilizar a los fines comparativos. También a los fines de la comparación entre los distintos métodos, acá lo que presentamos es la discretización de este problema diferencial en diferencias finitas, donde hemos reemplazado la derivada segunda por su justamente expresión en diferencias con tres nodos, j, j-1 y j más 1. Y lo que hacemos, por ejemplo, acá presentamos para el primer problema la solución con una discretización muy grosera, con un paso igual a delta x igual a 1/3 sobre el intervalo 0, 1, lo que significa que solo hay dos nodos interiores, uno en 1/3 y otro en x igual a 2/3. Bueno, en la tabla de abajo se muestran los valores obtenidos por diferencias finitas y los que resultan de la solución analítica. Entonces se ve que hay que se puede representar, digamos, casi con dos dígitos de precisión. Eso es lo que nos dan las diferencias finitas para este problema con esta discretización grosera. Pasemos entonces a lo que vamos a llamar la formulación ponderada como una alternativa a la formulación diferencial. Lo que hacemos es
integrar el operador diferencial multiplicado por una función de peso W. Lo integramos sobre todo el dominio omega. A eso le sumamos la integración sobre el dominio gamma 1 de la condición de borde de Dirichlet, entonces expresada como U menos U moño, donde U moño es el valor dato, y multiplicado por una función de peso también que hemos llamado W moño sobre el dominio gamma 1. De la misma manera sumamos lo que sería la condición de borde de Neumann de U ad n menos Q moño multiplicado por una, donde Q moño es dato, multiplicado por una función de peso W sombrero sobre gamma 2. Entonces todo esto lo igualamos a 0. Bueno, es trivial observar que si la función U cumple con la ecuación diferencial y con las condiciones de borde, entonces la formulación ponderada se cumple, da idénticamente 0. De hecho, bueno, digamos así fue la lógica para construirla. Ahora pensemos a la inversa. Si esta relación se cumple, cualquiera sean las funciones de peso, W moño y W sombrero, es bastante plausible aceptar de que entonces no queda más remedio de que cada uno de los términos o de los factores entre paréntesis de los tres términos debe ser nulo. Entonces, asumiendo la arbitrariedad de esas funciones de peso, entonces esta formulación ponderada debería ser equivalente a la formulación diferencial, lo que significa que de ella deberíamos obtener la misma solución. Ahora bien, lo que nos plantea la formulación ponderada es un nuevo punto de partida para plantear una aproximación numérica, ya no efectuando directamente una discretización de la ecuación diferencial y de las condiciones de borde, sino en todo caso tratando de cumplir lo mejor posible con este requerimiento. Lo mejor posible en el sentido de que no nos queda más remedio, obviamente, que efectuar un truncamiento. Es decir, nosotros no vamos a poder hacer este análisis sobre el conjunto infinito de funciones de prueba, sino que vamos a tener que elegir funciones de prueba tanto para la solución como para las funciones de peso sobre un campo con un alcance finito, sobre un conjunto finito, y justamente ahí vamos a introducir el error de discretización.